Ahí está. Listo. Buenas noches a todos. Vamos a comenzar. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Bueno, hoy vamos a comenzar con el tema de series de números reales. Con David, hace dos clases, bueno, el martes, si no mal me equivoco, hizo un repaso de lo que son de las sucesiones. Toda la teoría de sucesiones de números reales. ¿Qué es una sucesión? ¿Qué es una sucesión convergente? Las propiedades operativas de las sucesiones convergentes, teoremas fundamentales, por ejemplo, el teorema de la convergencia monótona, el cual al ratito lo vamos a recordar, que es una sucesión de Cauchy. Y bueno, todo eso lo vamos a ocupar para estudiar a las series de números reales. Porque ocurre que una serie es el límite de una sucesión especial. Así que eso, bueno, lo tenemos que desarrollar ahorita. Y en toda la teoría de series, ¿en qué se basa? O bueno, lo que vamos a ver nosotros, ¿qué es lo que tenemos que ver nosotros? Criterios para demostrar si una serie o no converge. Calcular el valor de la serie, que va a ser un límite, eso es muy complicado. Calcular el valor de la serie es complicado. Se requiere más teoría para poder calcular los valores de una serie, de ciertas series. Ajá. Nosotros lo que vamos a hacer es dar criterios, dar teoremas que nos garanticen si una serie converge o no converge. ¿Ok? Bueno, déjenme revisar el chat y empezamos. Sí, en el Classroom suban las integrales, por favor. Sí, súbanlo al Classroom, porfa. Sí, no, los exámenes de recuperación no son obligatorios. No los tienen que hacer, ¿eh? Es opcional si quieren subir calificación. Recuerden que un examen de recuperación cuenta como un examen parcial. Ajá. Y el examen de recuperación sustituye al examen más bajo. ¿Ok? El de integrales, pues se tiene que entregar a más tardar, creo que mañana. Y el otro, el que acabo de dejar, el de aplicaciones de la integral, ese tiene que entregar hasta el 29 de enero. Para eso tiene un montón de tiempo y son solo 5 preguntas. Entonces, es es posible hacer ese examen de recuperación. ¿Ah? A ver, déjenme ver el chat. Ok, va. Vale. Bueno, pues vamos a empezar. ¿Ok? Vamos a empezar el tema de series. Ajá. ¿Y cuál es nuestro objetivo? Nuestro primer objetivo es definir formalmente, vamos a definir formalmente las siguientes expresiones. ¿Qué expresiones? Bueno, las que aparecen aquí enumeradas. Por ejemplo, queremos definir formalmente qué significa sumar 1 más un medio, más un tercio, más un cuarto, que seguiría más un quinto, más un sexto, y así seguirlos, infinitamente, ¿no? Más 1 entre n y continuamos. ¿Qué significa sumar esa infinidad de términos? ¿Qué significa sumar esta otra infinidad de términos? Un medio al cuadrado, más un medio, un cuarto a la cuarta, más un sexto a la sexta, etcétera, ¿no? Y este tercer ejemplo, ¿no? Que es 1 más r cuadrada, más r a la n, y seguir sumando. O sea, en concreto, lo que nosotros queremos formalizar es hacer sumas infinitas. ¿Qué significa? Sumar infinitamente. No tengo camarita ahorita, ¿va? Ahorita la camarita no funciona, así que por eso es que no me van a ver, ¿va? Pero yo espero que ya el lunes esté todo bien y funcione bien la compu y todo normal, ¿va? Bueno, entonces, bueno, pero ya el lunes yo creo que está bien, esperemos que sí. Queremos formalizar qué significa sumar infinitos términos, sumar una infinidad de términos. Sabemos hacer sumas finitas, eso sí lo sabemos, pero ¿qué significa sumar una infinidad de términos, tener una infinidad de sumandos? ¿Eso qué significa? Bueno, nuestro primer objetivo es definir formalmente qué significa sumar una infinidad de términos, ¿ok? Para ello, vamos a dar la definición de una sucesión de sumas parciales, ¿va? Que de hecho ahí aparece la definición en la hoja en la que estamos parados, ahí está la definición de una sucesión de sumas parciales. Vamos a ver qué dice. Definición, vamos a tomarnos una sucesión xn, con n igual a 1 hasta infinito, una sucesión de números reales. Definimos
la sucesión de sumas parciales de la sucesión xn como la sucesión Sn. La pregunta aquí es, ¿quién es Sn? Tenemos que definir a Sn, y Sn lo vamos a definir de la siguiente manera. Tal que, para cada n número natural, Sn, ¿qué va a ser? Sn es x1 más x2 más x3, así nos seguimos hasta más xn. Notación, ¿cómo podemos abreviar esta suma finita? Pues con el símbolo de sigma, ¿no? x1 más x2 más xn, así hasta más xn, lo podemos escribir de esta forma, ¿no? Como la suma que corre desde k igual a 1 hasta n de xk, ¿va? Entonces, ¿qué es una sucesión de sumas parciales? Una sucesión de sumas parciales es una sucesión, pero es una sucesión que se obtiene a partir de una sucesión dada, que en este caso es la sucesión xn. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Sumando los términos de la sucesión original. La sucesión original es xn. Y el enésimo término de la sucesión de sumas parciales se obtiene sumando los primeros n términos de la sucesión original, ¿va? Vamos a hacerlo paso a paso. Ahorita ya lo dijimos con palabras. Vamos a hacer ejemplos, ¿no? Esta es la definición formal, pero vamos a hacer ejemplitos que ilustren esta definición. Bueno, aquí hay algo. Aquí hay la manera en que se construye la sucesión de sumas parciales. Aquí está S1, ¿no? S1, ¿quién sería? Sería X1, porque S1 es sumar el primer término de la sucesión original. ¿Quién es S2? S2 es sumar los primeros dos términos de la sucesión original. Es decir, sumas a X1 más con X2. Ajá. ¿Quién es S3? S3 se obtiene sumando los primeros tres términos de la sucesión original. Ajá. O sea, sería X1 más X2 más X3. Así continuamos. Para cada n número natural, ¿cómo está definido Sn? Ah, pues te fijas en los primeros n términos de tu sucesión original y los sumas. X1 más X2 más X3 más Xn. Y así es como se obtiene la sucesión de sumas parciales. ¿Ok? Bueno, déjenme ver el chat. Déjenme checar el chat. Ok, ahí está. Voy a bajar tantito y vamos a hacer ejemplos, ¿no? De cómo se construye la sucesión de sumas parciales. Recuerden, para construir una sucesión de sumas parciales, debemos de tener una sucesión de antemano. O sea, tenemos que tener antes una sucesión xn, y a partir de esa sucesión construimos la sucesión de sumas parciales, ¿va? Vamos a hacer ejemplos. Voy a bajar tantito, bajamos. Y vamos a hacer ejemplos muy, muy sencillos, ¿va? Primer ejemplo. Supongamos que tenemos esta sucesión. Tenemos la sucesión xn, con n igual a 1 hasta infinito, dada por, ¿qué sucesión es? Es la sucesión 1 entre 2 a la n. Ajá. ¿Cuál sería la sucesión de sumas parciales de xn? ¿Cuál sería? Bueno, la sucesión de sumas parciales de xn sería la sucesión Sn, n igual a 1 hasta infinito. ¿Quién es Sn? Es la suma desde k igual a 1 hasta n de 1 entre 2 a la k. Recuerden que Sn se obtiene de sumar los primeros n términos de la sucesión original. ¿Cuál es la sucesión original? En este caso, la sucesión original es la 1 entre 2 a la n, ¿no? Es la sucesión original. Y estamos construyendo la sucesión de sumas parciales de xn. ¿Cómo? Sumando sus términos. Vamos a hacerlo paso a paso. Por ejemplo, ¿quién es S1? ¿Quién es S1? Ah, pues tenemos que sumar el primer término de la sucesión original. ¿Cuál es el primer término de la sucesión original? 1/2. Ahora, ¿quién sería S2? S2 se obtiene de sumar los primeros dos términos de la sucesión original. O sea, sumar 1/2 y después sumar 1/2 al cuadrado. Ajá. ¿Cómo se obtiene S3? Pues sumando los primeros tres términos de la sucesión original. ¿Cuáles son esos términos? Pues es 1/2,
después es un medio al cuadrado y un medio al cubo. Esta sucesión, la de sumas parciales, se puede visualizar geométricamente con estos cuadritos. Suponte que estos cuadritos son de área 1, ajá, son de área 1, y ese 1, ¿quién sería? La mitad de ese cuadro, ajá. Estamos considerando la mitad de ese cuadrito. Después, ¿quién es ese 2? Pues hay que considerar la mitad, aquí la seguimos considerando, en ese 2, pero aparte estamos considerando la mitad de la mitad. Un medio al cuadrado es la mitad de la mitad, que es un cuarto. Y es esto que está de color naranja, ¿no? Ese sería un cuarto, y lo que está en verde es un medio. ¿Quién es ese 3? Es la mitad, más la mitad de la mitad, más la mitad de la mitad. Ajá, que es un medio, más un cuarto, más un octavo. ¿Ok? O un medio más un medio al cuadrado, más un medio al cubo. Intuitivamente, ¿qué pasa si la n la hacemos crecer? O sea, tenemos S1, después S2, S3, hasta Sn. ¿Qué va a pasar? Pues que vamos a cubrir, cuando n tiende a infinito, vamos a cubrir a todo este cuadrito. ¿Ajá? Y entonces, la Sn, ¿a dónde tiende? Intuitivamente debe tender a 1. ¿Va? Es algo que se puede probar y más adelante lo vamos a hacer. ¿Va? Bueno, primer ejemplo de cómo se construye. Ahorita lo que estamos haciendo es construir la sucesión de sumas parciales de una sucesión XN. ¿Va? Vamos a hacer otro ejemplo más. Bajamos. Ejemplo 2. Vamos a considerar la siguiente sucesión. Vamos a tomar la sucesión XN como la sucesión 1 entre n factorial. ¿Va? ¿Cuál es la sucesión de sumas parciales de XN? ¿Quién sería? Pues la sucesión de sumas parciales en este caso sería la sucesión Sn dada por la suma desde k igual a 1 hasta n de 1 entre k factorial. ¿Qué es lo que se está haciendo? Pues están sumando todos los términos de la sucesión original hasta el tiempo n. Si lo hacemos paso a paso, ¿qué tenemos? ¿Quién es ese 1? Pues sería 1 entre 1 factorial. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién es ese 2? Ese 2 es 1 entre 1 factorial más 1 entre 2 factorial. Estamos sumando el primer término de la sucesión original más el segundo término de la sucesión original. ¿Quién es ese 3? Pues es sumar el primer término de la sucesión original con el segundo término de la sucesión original con el tercer término de la sucesión original. Y en general, para cada n número natural, ¿quién es Sn? Pues Sn se obtiene de sumar los primeros n términos de la sucesión original. ¿Okay? Sn es 1 entre 1 factorial, más 1 entre 2 factorial, más 1 entre n factorial. ¿Vale? Y esa sería la sucesión de sumas parciales de la sucesión Xn. ¿Ok? Entonces recuerden, para construir una sucesión de sumas parciales, antes tenemos que dar una sucesión de números reales. Así lo hemos hecho en estos dos ejemplos. Por ejemplo, en este, ¿cuál fue la sucesión que dimos de inicio? La 1 entre n factorial, ¿no? Dimos esa sucesión y a partir de esa sucesión construimos la sucesión de sumas parciales de dicha sucesión. Ajá. Entonces, bueno, así es como se construye este tipo de sucesiones, ¿va? Voy a bajar tantito, vamos a hacer un tercer ejemplo. Ejemplo 3. Vamos a considerar la sucesión XN. XN dada por seno de 2n entre n. Ajá. Vamos a considerar esa sucesión. ¿Cuál es la sucesión de sumas parciales de XN? ¿Quién sería? Pues sería la sucesión SN dada por la suma desde k igual a 1 hasta n de seno de 2k entre k. Esa sería la sucesión de sumas parciales. Si lo construimos paso a paso todo, ¿quién es S1? Pues S1 se obtiene de considerar el primer término de la sucesión original. O sea, sería seno de 2 por 1 entre 1. Que al final es seno de 2, ¿no? Pero sustituyendo así tal cual la n igual a 1, nos quedaría ese cociente, ¿no? ¿Quién es ese 2? Pues ese 2 se obtiene de sumar los primeros dos términos de la sucesión original. O sea, sumar seno de 2 por 1 entre 1
más seno de 2 por 2 entre 2. Ajá. ¿Quién es ese 3? Pues sumamos los primeros 3 términos de la sucesión original. Y en general, ¿quién es Sn? Pues te fijas en los primeros n términos de tu sucesión original y los sumas a todos. ¿Va? Y así es como se construye el enésimo término de la sucesión de sumas parciales. Si está bien, ¿hay dudas? Si hay dudas, díganme, por favor, ¿va? Cualquier duda, díganme, ¿vale? Bueno, vamos a hacer una observación que es muy simple, muy simple, pero nos va a ser muy útil hacer esta reflexión. Por definición, toda sucesión de sumas parciales, pues es en particular una sucesión, ¿estamos de acuerdo? ¿Cómo definimos una sucesión de sumas parciales? Como la sucesión que se obtiene de sumar los términos de una sucesión dada. Ajá. Entonces, ¿eso por qué lo comento? Porque para estudiar a las sucesiones de sumas parciales, podemos ocupar toda la teoría de límites de sucesiones. Todo lo que se vio de sucesiones con David, hace 2 clases, bueno, el martes, lo vamos a ocupar para estudiar este tipo de sucesiones, las sucesiones de sumas parciales. ¿Ah? Entonces, teorema de la convergencia monótona, criterio de Cauchy, la definición de límite de una sucesión, todo eso nos va a ser útil para estudiar las sucesiones de sumas parciales. ¿Ok? ¿Y de qué nos van a ayudar las sucesiones de sumas parciales? Bueno, con las sucesiones de sumas parciales vamos a formalizar la idea de sumar una infinidad de términos. ¿Ok? Entonces, vamos para allá. Vamos a formalizar la idea de sumar infinitos términos usando las sucesiones de sumas parciales. Y vamos a hacer otra observación, una muy simple. Voy a bajar tantito. Va una observación muy sencilla. Chequen. Imagínate que tienes una cantidad finita de números reales. Tienes números A1, A2, hasta un AN. Entonces nosotros sabemos qué significa este símbolo. El símbolo de sigma, ¿no? Suma desde k igual a 1 hasta n de acá. Nosotros sabemos qué significa eso. Es sumar a esos n términos. Sumas a 1, después a 2, después a 3, después a n. Y hemos ocupado en muchos cursos esa anotación, ¿no? Ahora, lo que queremos hacer nosotros es formalizar qué significa sumar una infinidad de términos. O sea, si estamos en esta situación, vean, supone que tienes A1, A2, AN más 1, AN más 2, tienes una infinidad numerable de números reales. ¿Qué significa hacer una suma infinita? ¿Qué significa sumar desde n igual a 1 hasta infinito a los AN? ¿Eso qué significa? Pues intuitivamente es hacer una infinidad de sumas, ¿no? Sumas a 1, después sumas a 2, después sumas a 3, a 4, a n y sigues sumando. Sumas una infinidad numerable de términos. Pero, ¿qué significa eso? ¿Qué significa sumar una infinidad de términos? Bueno, pues vamos a formalizar. Vamos a formalizar qué significa sumar infinitos términos. Voy a bajar tantito. Bajamos. Cualquier duda, díganme, por favor. ¿Va? Bajamos. Y vamos a dar la definición de una serie convergente. Lo que es una serie convergente. ¿Va? Bueno, pues vamos a dar la definición. Vamos a empezar dando una sucesión xn de números reales, ¿no? Cxn con n igual a 1 hasta infinito, una sucesión de números reales. Y sea Sn la sucesión de sumas parciales de xn. La sucesión xn, recuerden que induce una sucesión de sumas parciales. ¿Va? Entonces vamos a considerar su sucesión de sumas parciales. Va la definición. Decimos que la serie desde n igual a 1 hasta infinito de xn converge si y solo si el límite cuando n tiene infinito de Sn existe. ¿Quién es Sn? Sn es la sucesión de sumas parciales, ¿estamos de acuerdo? Si lo ponemos explícitamente, el valor de Sn, lo que tendríamos en este límite es lo siguiente. ¿Qué tendríamos? El límite, cuando n tiene infinito, de la suma desde k igual a 1 hasta n,
de los xk. Entonces, para ver que una serie de números reales converge, uno, ¿qué es lo que tiene que hacer? Suponte que tienes una serie que involucra los términos xn de cierta sucesión. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Tienes que construirte la sucesión de sumas parciales de dicha sucesión y tomar su límite. Y si ese límite existe, entonces vamos a decir que la serie converge. ¿Y cuál es el valor de la serie? El valor de la serie está dado por el límite cuando n tiene infinito de Sn. ¿Ok? Esa es la definición de que una serie converja. ¿Va? ¿Qué es lo que se está haciendo intuitivamente? Pues fíjense en este límite, el que estoy señalando. Cuando n tiene infinito, ¿qué es lo que estamos haciendo intuitivamente? Estamos agregando más sumandos. La n nos dice cuántos sumandos tenemos. Ajá. Tenemos 1, 2, n sumandos. Y lo que nos dice esto es que tú agrega más sumandos, más sumandos. Agrega tantos sumandos como quieras. Y la tendencia de esta suma, cuando n se hace muy grande, o sea, cuando n se va a infinito, es pues cierto valor, ¿no? El límite de la sucesión de sumas parciales. Y eso intuitivamente es sumar una infinidad de términos, que eso es lo que queríamos formalizar, ¿no? ¿Qué significa sumar infinitos términos? Pues en realidad sumar infinitos términos es hacer una toma de límite. O sea, sumar infinitos términos en realidad es tomar un límite. Eso es lo que significa sumar infinitos términos. Es tomar un límite y se acabó. Entonces, esta es la definición de que una serie converja. ¿Ok? Pero una serie entonces es un límite, estamos de acuerdo. Y un límite de sucesiones. Entonces, ¿qué significa? Vamos a ver qué significa que el límite cuando n tiene infinito de Sn sea igual a L. ¿Cuál sería el significado de eso? Pues por definición de sucesión convergente, eso quiere decir que para toda epsilon mayor que 0, hay un instante a partir del cual, si tomamos una n mayor o igual a n epsilon, entonces la distancia que hay de Sn a L, esa distancia se hace menor que epsilon. ¿Okay? Esa es la definición. Eso es, usando epsilon y n epsilon, eso es lo que nos está diciendo la definición. ¿Ok? ¿Hay alguna duda? Si hay dudas, díganme, por favor, ¿vale? Voy a bajar tantito. Bajamos tantito, bajamos. Y bueno, ¿qué es lo que sigue? Lo que sigue es dar ejemplos de series convergentes y series que no convergen. ¿Ok? Vamos a dar ejemplos de series que converjan a un valor real y series que no converjan, ¿vale? O sea, que se vayan a infinito, a menos infinito, o que ni siquiera pase eso, ni que se vayan a infinito, menos infinito, que se queden oscilando, por ejemplo. ¿Va? Bueno, voy a bajar tantito. Bajamos. Vamos a dar ejemplos sencillos de series convergentes. Como les había comentado hace rato, calcular el valor de la serie en general es muy complicado. Por eso es que estos ejemplos son ejemplos muy sencillos, porque para estos ejemplos sí vamos a calcular el valor de la serie. En este caso sí vamos a calcular el valor de la serie. En general te ponen una serie y lo más probable es que calcular su valor va a ser, si es que existe, es algo complicado, ¿va? Pero bueno, en estos ejemplos sí se va a poder calcular el valor de la serie y bueno, vamos a hacer el cálculo, ¿va? Ejemplo 1. ¿Qué es lo que dice? Calcular el valor de la serie. La serie es de n igual a 1 hasta infinito, de 1 entre n por n más 1. Vamos a calcular el valor de esta serie, ¿va? Vamos a hacer algunas observaciones antes de empezar el cálculo. ¿Qué significa calcular una serie? Calcular una serie es calcular un límite, recuerden. Es calcular el límite cuando n tiene infinito de esta suma, de esta sucesión de sumas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que tomar un límite, eso es lo que tenemos que hacer. Pero cuando te dan una serie, lo primero que tienes que hacer es
darte cuenta cuál es el enésimo término de la sucesión y cuál es la sucesión de sumas parciales involucradas. Entonces vamos a hacer eso. ¿Cuál es el enésimo término de esa serie? Tienes la serie es de n igual a 1 hasta infinito, de 1 entre n por n más 1. ¿Cuál es su enésimo término? Su enésimo término, estamos de acuerdo que es 1 entre n por n más 1. Estamos de acuerdo. Ese es el enésimo término. Entonces, ¿cuál es la sucesión de sumas parciales relacionada a esa serie? La sucesión de sumas parciales sería la Sn, que escribí aquí. ¿Quién es Sn? Es la suma desde k igual a 1 hasta n de 1 entre k por k más 1. ¿Okay? Esa sería la sucesión de sumas parciales. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Lo que tenemos que hacer nosotros es calcular este límite. El límite, cuando n tiene infinito, de Sn. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. ¿Va? Porque por definición, esta serie, la serie es de n igual a 1 hasta infinito de 1 entre n por n más 1, es un límite. Ajá. Entonces vamos a tomar el límite, eso es lo que tenemos que hacer. Vamos a tomar el límite. Déjenme checar el chat. Alguien pregunta, ¿se pueden usar algunos resultados de inducción en alguna parte de la demostración? No es necesario. Así como vamos a hacer el argumento, no es necesario aplicar inducción. ¿Vale? Porque lo que nosotros queremos hacer es calcular un límite. ¿Ja? Y para calcular un límite, más bien lo que vamos a ocupar es toda la teoría de sucesiones convergentes. Que el límite de la suma es la suma de los límites, que los límites sacan constantes, etc. Ese tipo de cosas son las que vamos a ocupar para calcular el valor de una serie. ¿Va? O sea, todo lo que vieron de sucesiones con David, que significa que una sucesión converja, teorema de la convergencia monótona, la parte operativa, todo eso es lo que vamos a ocupar. La inducción, a lo mejor en algunos casos, pero muy, muy particulares, puede que se ocupe, pero en general no. ¿Va? Bueno. Ahora, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues una serie, recuerden que es un límite. Una serie es un límite. La serie es de n igual a 1 hasta infinito de 1 entre n por n más 1, es este límite. Es el límite cuando n tiene infinito de la suma desde k igual a 1 hasta n de 1 entre k por k más 1. Entonces, lo primero que vamos a hacer es algebrita sobre esta suma. Sobre esa suma finita. Vamos a hacer álgebra. Vamos a hacer álgebra y tratar de simplificar la expresión. ¿Va? Bueno, entonces vamos a hacer un poco de álgebra. Bajo tantito y vamos a anotar lo siguiente. Notemos que para cada n número natural, ¿quién es Sn? Sn es la suma desde k igual a 1 hasta n de 1 entre k por k más 1, ¿vale? Ahora, aplicando el método de fracciones parciales, que recuerden que fracciones parciales, eso lo vieron con los ayudantes. Fracciones parciales es un método que nos ayuda a calcular integrales, pero no tiene que haber una integral para que apliquemos fracciones parciales. ¿Ja? Fracciones parciales lo que nos dice es que un cociente de polinomios se puede descomponer en sumas de cocientes que son mucho más sencillas, ¿no? Básicamente eso es lo que dice. Un cociente de polinomios lo puedes descomponer en expresiones más simples. Eso es básicamente lo que dice fracciones parciales. Bueno, aplicando fracciones parciales, cuenta que no estoy haciendo yo aquí, ya eso me lo brinqué, nos queda lo siguiente. La suma es de k igual a 1 hasta n, de 1 entre k por k más 1, eso es igual a la suma desde k igual a 1 hasta n, ¿de quién? De 1 entre k menos 1 entre k más 1. Y vamos a observar lo siguiente. Aquí ¿qué obtenemos? Obtenemos una suma telescópica. Vamos a ver. ¿Qué pasa cuando k es igual a 1? Cuando k es igual a 1, ¿qué sumando tenemos? Tenemos 1 entre 1 menos 1 entre 1 más 1. ¿Estamos de acuerdo? Cuando k es igual a 2, tenemos 1 medio menos 1 entre 2 más 1. Cuando k es igual a 3, tenemos 1 tercio menos 1 entre 3 más 1. Continuamos sumando, fijándonos cómo son cada sumando. Llegamos al enésimo sumando. ¿Y qué nos queda? Que el enésimo sumando es 1 entre n
menos 1 entre n más 1. Pero aquí pasa algo padre. Ocurre que se nos van a cancelar algunos términos. Déjenme quitar estas rayas y vamos a cancelar. Se nos cancela este término con este. Estamos de acuerdo porque tenemos que, en el primer sumando tenemos menos 1/2. Ajá. Y en el segundo sumando tenemos 1/2. Entonces se cancelan. Después tenemos aquí menos 1/3, que se marca, ahí está, menos 1/3, y después tenemos 1/3. Ajá. ¿Y qué va pasando? Pues que se nos van cancelando términos y la expresión se simplifica. Va a volverse una expresión más sencilla, a la cual sí le vamos a poder tomar el límite. ¿Qué sobrevive? Después de hacer la cuenta, ¿qué es lo que va a sobrevivir? Sobrevive únicamente 1, el primer término, que este no se canceló con nadie. Vamos a ponerlo vamos a ponerlo de amarillo. Ese término no se canceló. ¿Cuál otro no se canceló? Tampoco se canceló este. Esos dos términos no se cancelaron. Y entonces, ¿qué nos queda? Nos termina quedando que Sn, que era una expresión muy complicada, la terminamos convirtiendo en una expresión muy simple. Se terminó convirtiendo en 1 menos 1 entre n más 1. Ok, entonces, ¿qué tenemos? Que para cada n número natural, Sn es 1 menos 1 entre n más 1. Y entonces tomarle el límite a Sn es lo mismo que tomarle el límite a 1 menos 1 entre n más 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sabemos calcular ese límite? Sí. Por cálculo 1, y por toda la teoría de sucesiones, sabemos que el límite de la resta es la resta de los límites, el límite de una constante, que en este caso, ¿cuál es la constante? 1. Es la constante, y el límite de 1 entre n más 1 sabemos que vale 0. Entonces, este límite, ¿cuánto termina valiendo? Termina valiendo 1. ¿Ok? Y se acabó. Ahí está la prueba. Bueno, ahí, con eso, ¿qué tenemos? Que el límite, cuando n tiene infinito de Sn, vale 1. Pero el límite cuando n tiene infinito de Sn, ¿quién es? El límite cuando n tiene infinito de Sn, por definición, es la serie desde n igual a 1 hasta infinito de 1 entre n por n más 1. ¿Ok? ¿Y cuánto vale ese límite? Sabemos que vale 1. Entonces, ¿cuál es el valor de la serie? El valor de la serie es 1. Y se acabó. Ahí está. Ya hicimos el cálculo de la serie. ¿De qué dependió? Bueno, ahí está el ejemplo. Calculamos el valor de la serie. ¿De qué depende? En este caso, ¿qué fue lo más... ¿Qué es lo importante aquí, ¿no? En este ejemplo. ¿Qué fue lo importante? Pues encontrar una fórmula, ¿no? Una fórmula para calcular la suma, el enésimo término de la sucesión de sumas parciales. Teníamos que Sn es la suma desde k igual a 1 hasta n de 1 entre k por k más 1, ¿no? Y aquí la clave fue darnos cuenta de que esta suma se puede expresar de esta manera. Cosa que no te dicen, o sea, si te ponen un ejercicio en un libro, pues no te dicen cuál es el procedimiento que tienes que seguir. Bueno, es algo que uno se tiene que dar cuenta. Y al hacer esa álgebra, hacer esta algebrita, ¿qué termina pasando? Pues que se nos cancelan un montón de términos y terminamos llegando a una expresión más sencilla. El problema está cuando no tenemos una fórmula que simplifique al enésimo término de la sucesión de sumas parciales. O sea, si no tenemos una descomposición más simple de Sn, entonces eso puede hacer complicado el cálculo exacto de este límite, ¿no? Del límite cuando n tiende a infinito de Sn. En este caso fue fácil porque obtuvimos una fórmula y eso facilitó las cosas. Llegamos a que Sn termina siendo esta sucesión, la 1 menos 1 entre n más 1. Y ese es muy simple. Podemos calcular su límite de una manera muy sencilla, ¿no? Por toda la teoría que ya conocemos de sucesiones, por cálculo 1, ese límite es muy fácil de calcular. Ajá. Entonces, bueno, si puedes a Sn expresarlo de una forma más simple, pues eso te va a ayudar a hacer el cálculo de la serie.
Pero si no se puede simplificar, ahí es cuando hay problemas y se requiere de más teoría para hacer el cálculo de la serie. ¿Ah? En este caso, porque estamos haciendo ejemplos sencillos. Después les enseño uno, les comento de uno que es complicado, que necesita la teoría de series de Fourier para calcular el valor explícito de la serie, ¿no? Encontrar el numerito exacto. Vamos a hacer otro ejemplo. Este ejemplo que viene es muy importante. Esta es una serie muy conocida, de hecho yo creo que ya han escuchado de ella, es la serie geométrica, y nos va a ser muy útil para demostrar si una serie converge o no, para ver si una serie converge. ¿Ja? Con toda la teoría que vamos a más adelante desarrollar, sabiendo que una serie converge, podemos probar que otra serie converge. Pero bueno, eso más adelante lo comentamos. Ahorita lo que tenemos que hacer en este ejemplo es calcular el valor de esta serie. ¿Va? La serie, esta empieza en 0, ¿eh? La serie es de n igual a 0 hasta infinito de r a la n. ¿Va? Entonces, vamos a hacer el cálculo de esa serie. ¿Ok? Bueno, ¿cómo lo hacemos? Bueno, vamos a anotar lo siguiente. ¿Cuál es el enésimo término de la serie? ¿Cuál es el enésimo término de la serie? R a la n, ¿no? Es el enésimo término de nuestra serie. Entonces, la sucesión involucrada, la sucesión que da origen a todo esto sería la sucesión xn, definida como R a la n. Voy a borrar este 1, ahí está. Pregunta, ¿cuál es la sucesión de sumas parciales inducida por xn? Pues la sucesión de sumas parciales inducida por xn. Sería esta sucesión Sn, ¿no? Sn, con n igual a 0 hasta infinito, dada por la suma desde k igual a 0 hasta n de r elevado a la k. Esa es la sucesión de sumas parciales. Vamos a escribirlo. La sucesión de sumas parciales de xn. O sea, lo primero que hicimos fue fijarnos en el enésimo término de nuestra serie. ¿Cuál es el enésimo término de nuestra serie? R a la n. ¿Ok? Entonces la sucesión que da inicio a todo esto, a toda esta construcción, es la sucesión R elevado a la n, con n corriendo desde 0 hasta infinito. Esa sucesión da origen a una sucesión de sumas parciales. ¿Cuál? Esta que está aquí, ¿no? Que es la suma desde k igual a 0 hasta n de r elevado a la k. ¿Ok? Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Recuerden, el cálculo de una serie es el cálculo de un límite. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es calcular el límite cuando n tiende a infinito de Sn. Ese es nuestro objetivo. Calcular este límite. Para ello, si uno pretende calcular el límite de una sucesión de sumas parciales, lo que uno tiene que hacer es tratar de simplificar el enésimo término, la enésima suma parcial. Tiene que simplificar la enésima suma parcial. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es simplificar el valor de Sn. Llevarlo a una expresión que sea más sencilla, lo más sencilla posible. ¿Va? Voy a bajar tantito, bajamos. Y vamos a simplificar. Eso es lo que vamos a hacer. Para cada n número natural, notemos lo siguiente. Notemos que, ¿quién es ese n? Pues por la definición es 1 más r cuadrada más r a la n, ¿no? Ese es el enésimo, esa es la enésima suma parcial. Llamémosle a esta ecuación la ecuación 1, ¿vale? Vamos a multiplicar por menos r en ambos lados de la igualdad. En la ecuación 1, vamos a multiplicar por menos r. ¿Qué nos queda? Que menos r Sn, multiplicamos menos r en el lado derecho de la igualdad, ¿qué nos va a quedar? Menos r cuadrada, menos r cúbica, menos r a la n, menos r elevado a la n más 1. Porque a cada sumando le vamos a multiplicar menos r, entonces nos va a quedar 1 por menos r por menos r cuadrada. R cuadrada por menos r cúbica. R a la n por menos r a la n más 1.
Y eso es justo lo que tenemos en la ecuación 2. Ajá. Entonces tenemos dos ecuaciones. La ecuación 1, que es la enésima suma parcial, y la ecuación 2, que se obtiene de multiplicarle menos R a Sn. Después, ¿qué hacemos? Pues vamos a sumar 1 y 2. Sumemos esas dos ecuaciones. En este orden. Sn con menos RSN, lo que está del lado izquierdo con lo del lado izquierdo, y lo del lado derecho con lo del lado derecho. Sumemos. ¿Qué nos termina quedando? Nos termina quedando que Sn menos RSN es igual a... Se nos van a cancelar términos, ¿no? Del lado derecho. Se nos van a cancelar cuando hagamos la resta. Voy a poner algo aquí y ahorita lo quito. Aquí está la resta, ¿no? Entonces, cuando restemos, se nos van a cancelar estos términos. Acuérdense que el objetivo es simplificar la expresión de Sn. Entonces, lo que estamos haciendo ahorita es tratar de simplificar. ¿Cómo? Bueno, hay que hacer trucos algebraicos, ¿no? Hay que hacer un poquito de algebrita. Y ocurre que si multiplicamos menos R, ahorita van a ver que nuestra expresión se va a simplificar considerablemente. Por eso es que le multiplicamos menos R, para simplificar. El objetivo es simplificar la expresión de Sn. Recuerden, ese es el objetivo. Simplificar a Sn. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues tenemos que ingeniárnosla, ¿no? Tenemos que hacer álgebra sobre la expresión de Sn y tratar de simplificar. Bueno, lo que se hace es multiplicarle una menos R a Sn, sumar, y fíjense lo que tenemos ahora. Tenemos que, permítanme tantito, ahí está. Tenemos que Sn, fíjense, a ver, ahí está, Sn menos RSN, ¿a qué es igual? Es igual a 1 menos R a la n más 1. ¿Qué pasó con todos los demás términos? Pues ocurre que al sumarlos, se nos cancelaron porque teníamos a R más menos R. Después R cuadrada menos R cuadrada. R a la n menos R a la n. Se cancelaron esos términos porque estaba el término y su inverso. El término y su inverso. ¿Cuáles no se cancelaron? ¿Cuáles sobrevivieron a toda en esta suma? Sobrevivió el 1 y menos R elevado a la n más 1. Ajá. ¿Y luego qué pasó? Bueno, pues que nos terminó quedando 1 menos R a la n más 1. Y como que obligamos a que apareciera algo tipo telescópica. O sea, no, esta no es una telescópica, pero lo que hicimos fue tratar de buscar una forma de que aparezca un término y su inverso. Un término y su inverso. De alguna forma, pensamos en hacer algo de ese estilo, multiplicarle algo a Sn para que se cancelen. Y bueno, justo eso es lo que hicimos, ¿no? Le multiplicamos una menos R y a la multiplicar esa menos R, ¿qué pasa? Pues que se nos cancelan un montón de términos. No es una telescópica, pero hay un parecido, ¿no? Alguien pregunta, ¿cualquier operación que se haga con la suma telescópica consigo misma es válida? Cualquier operación que se haga con la suma telescópica consigo misma es válida. Sí, operación, supongo que te refieres a sumar, restar, van a ser válidas. Sí se pueden hacer operaciones con las telescópicas. Sí. ¿Va? Entonces, esta no es una telescópica, pero obligamos a que ciertos términos se nos cancelen. O sea, obligamos a que la expresión se simplifique. Estamos de acuerdo. ¿Va? ¿Y qué tenemos? Tenemos que Sn por 1 menos R, ¿a qué es igual? Bueno, aquí ¿qué hicimos en este último paso? Factorizamos, ¿no? Simplemente del último al penúltimo renglón que se hizo, factorizar a Sn, ¿no? Del lado izquierdo. Y entonces nos queda que Sn por 1 menos R es igual a 1 menos R a la n más 1. ¿Y qué podemos hacer? Pues despejemos a Sn y observen la fórmula que se obtuvo. Sn es 1 menos R a la n más 1 entre 1 menos R. Y esto es válido para cada n número natural. ¿Ah? Para n igual a 1, a 2, a 3, etc. ¿No? Y ahí está. Ya tenemos una fórmula. Y una fórmula que estamos de acuerdo que se ve muchísimo más sencilla que la fórmula original. La fórmula original, vamos a subir tantito. La fórmula original aquí está. Sn
¿quién es? Sn es esta suma. La suma es de k igual a 0 hasta n de r elevado a la k. ¿Ok? Entonces, de esa expresión, de esa expresión que parece muy, muy complicada, la llevamos a una expresión, voy a bajar tantito, que es muchísimo más sencilla y mucho más fácil de manejar a la hora de tomar límites, porque acuérdense que eso es lo que vamos a hacer, tomar un límite, porque una serie, por definición, es el límite de la sucesión de sumas parciales, ¿ok? Ahora, a lo mejor alguien se pregunta, ¿y qué pasa si el denominador se hace 0? ¿Qué tal si 1 menos r es igual a 0? ¿Eso cuándo puede pasar? ¿Cuándo 1 menos r se hace 0? Pues cuando r es 1, ¿no? Cuando r es igual a 1, 1 menos r se haría 0. Pero no estamos en ese caso. Acuérdense que pedimos, voy a subir, pedimos la condición de que la r tenga valor absoluto menor que 1. ¿Eso qué quiere decir? Si expresamos eso en términos de intervalos, eso es equivalente a decir que R pertenece al intervalo menos 1,1. Entonces, se puede pegar tanto como queramos a 1 por debajo, pero nunca va a ser 1. ¿Ah? Y otra cosita que no comenté, pero creo que está implícitamente dicho, la R es una constante. O sea, selecciona un valor constante que esté en el intervalo abierto menos 1,1. Y lo que vamos a hacer es calcular el valor de esta serie. Eso es lo que tenemos que hacer con esa constante R. ¿Va? Bueno, ya tenemos esto. Ya tenemos una fórmula para Sn. Aquí está. Sn es, ¿quién es? Es 1 menos R a la n más 1 entre 1 menos R. ¿Va? Bueno, ¿qué sigue? Pues ahora vamos a tomar el límite. Vamos a tomar el límite cuando n tiene infinito en ambos lados de la igualdad. O sea, en Sn y en este cociente. Ajá. ¿Y qué nos queda? Tenemos que el límite cuando n tiene infinito de Sn, ¿a qué es igual? Es igual al límite cuando n tiene infinito de 1 menos r a la n más 1 entre 1 menos r. Propiedades de los límites. El límite del cociente es igual a ¿qué? Al cociente, el límite del cociente es igual al cociente de los límites. Y las constantes, el límite de las constantes es la constante. 1 es una constante, ¿verdad? 1 es una constante. 1 menos r, el denominador es constante. Y lo único que no es constante es r a la n más 1. Eso no es constante. ¿Por qué? Porque está involucrada la n, que es la que estamos haciendo tender a infinito. ¿Ok? Pero nosotros sabemos, por el tema de sucesiones, que el límite cuando n tiene infinito de r a la n más 1, con la hipótesis de que la r en valor absoluto está entre 0 y 1, déjenme escribo esto de otra forma, con la hipótesis de que r está entre menos 1 y 1, si r está entre menos 1 y 1, r a la n, ahí está, r a la n o r a la n más 1 converge a 0. Piensen, por ejemplo, ¿qué tal si r fuera, vamos a poner ejemplitos así platicados. Tomen una constante entre menos 1 y 1. Por ejemplo, un medio. Un medio al cuadrado, ¿cuánto vale? Un cuarto. Un medio al cubo, un octavo. Un medio a la cuarta, un 16avo. ¿Qué está pasando? Que conforme la potencia aumenta, tu número se va haciendo cada vez más chiquito. Y no es algo especial de un medio. También pasa con un tercio, un cuarto, un sexto. Si tú lo elevas a la n, con n's muy grandes, se va haciendo cada vez más chiquito ese número. Cuando tomas el límite, eso debe tender a 0. Eso se prueba en el tema de sucesiones, ¿vale? A ver, déjenme ver el chat. Voy. En caso de no pedir que el valor absoluto de R sea menor que 1, ¿se puede manipular algebraicamente? Sí. Bueno, alguien preguntó esto. Déjenme repito la pregunta. En caso de no pedir que el valor absoluto de R sea menor que 1, ¿se puede manipular algebraicamente? Y la respuesta es que sí. Hasta esta parte, hasta donde llegamos a la fórmula de Sn, todas esas manipulaciones algebraicas fueron válidas. La única condición que tenemos que exigir
Lo único que tendríamos que exigir es que la R sea distinta de 1. Para que todo este desarrollo sea válido, la única condición que tenemos que pedir es que la R sea distinta de 1. ¿Por qué? Porque en el denominador nos aparece 1 menos R. Si R es 1, entonces va a haber problemas, ¿no? El denominador se nos va a hacer 0. ¿Cómo evitamos eso? Pidiendo la R que sea distinta de 1. Así de simple, ¿no? Ahora, ¿cómo garantizamos que este límite, el límite de Sn, exista? Pues hay que pedirle a la R una condición más fuerte. No solo que sea distinta de 1, sino que también la R se encuentre entre -1 y 1. Que se encuentre en el intervalo abierto -1,1. Con eso garantizamos que este límite existe. Y vale 0. Y al final, ¿qué termina pasando? Pues que el límite de Sn, ¿a qué es igual? Vemos la cadena de igualdades de principio a fin y tenemos que eso es igual a 1 entre 1 menos R. Entonces, resumiendo, si tú quieres que sea válida la fórmula de Sn, la del enésimo término, sin tomar límite, o sea, sin tomar límite, la fórmula de Sn es válida con R distinto de 1. Pero, y si quieres que exista el límite de Sn, hay que pedir que la R esté entre -1 y 1. Bueno, déjenme checar el chat y voy, y me pregunto algo. ¿Podría subir para ver cómo definimos a R antes? Sí, claro. Voy a subir tantito. La R, recuerden que es una constante, o sea, no tiene un no es que la hayamos definido de alguna forma. Es una constante, aquí está, que se encuentra entre -1 y 1. A ver, déjenme ver. Es una constante que está entre -1 y 1, ¿ok? Entonces, le pedimos esa condición para que el valor de la serie exista, ¿va? Ok, va. Ya respondiste tu pregunta. Bien, bien, bien. Ok, ahí está. Entonces, se le pide a la R que esté entre -1 y 1 para que realmente exista el valor de esta serie. ¿Ok? Por eso se le pidió. Y si se dan cuenta, en todo el desarrollo algebraico se fue ocupando esa hipótesis. Se pidió que R fuera distinto de 1. Como R es distinto de 1, esta fórmula, la de Sn, resulta válida. Y como la R está entre -1 y 1, entonces este límite se va a 0. Y este límite, el límite de la Sn, termina valiendo 1 entre 1 menos R. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Conclusión, ¿qué tenemos? Que la serie desde n igual a 0 hasta infinito de R elevado a la n, esa serie ¿cuánto vale? Por definición, ese es el límite cuando n tiene infinito de Sn. O sea, el valor de la serie es 1 entre 1 menos R. ¿Va? Ahí está. Calculamos el valor de la serie. Otro ejemplo donde se puede calcular el valor de la serie. Y como les comenté, ahorita porque tomé ejemplos muy, muy sencillos. Pero si tomamos una serie, en general si tomamos una serie que aparezca en un libro, por ejemplo en el Spivak, te tomas una serie y lo más seguro es que no podamos calcular el valor exacto de la serie. Eso es complicado. Ahorita porque tenemos ejemplos muy, muy sencillos. ¿Va? Bueno, voy a bajar tantito. Esta serie, como les dije, tiene un nombre, y es justo la observación que sigue. A la serie, desde n igual a 0 hasta infinito de R a la n, con R con valor absoluto menor que 1, se le conoce como la serie geométrica. Esa es la serie geométrica, ¿vale? Y nos va a ser muy útil cuando veamos el teorema de comparación. ¿Qué es eso? Bueno, más adelante lo vamos a ver. Nos va a ser muy útil esta serie, porque lo que vamos a hacer es usar la serie geométrica para probar que otras series convergen, ¿va? Bueno, algunos casos particulares. Aquí puse dos ejemplos muy, muy simples de cómo se aplica la fórmula. Primer ejemplo, vamos a ver el primer ejemplito. Tomemos las series de n igual a 0 hasta infinito, de 1 entre 2 a la n. Estamos de acuerdo que esta es la serie desde n igual a 0 hasta infinito
de 1 entre 2, todo eso elevado a la n. Ajá. ¿Quién sería la r en este caso? En este caso la r es 1/2. Ajá. Y entonces, ¿qué nos queda? Según la fórmula, esto tiene que ser igual a 1 entre 1 menos r. La r es 1/2, entonces nos queda 1 entre 1 menos 1/2. Ajá, que es igual a 2. ¿Vale? ¿Qué pasa? Aquí voy a hacer un comentario. Voy a borrar esta R. ¿Qué pasa si le quitamos el primer término? ¿Cuál es el primer término de esa suma infinita? N igual a 0, ¿no? Con n igual a 0 tenemos el primer término de esa suma infinita. Vamos a quitárselo. ¿Cuánto valdría entonces esta suma? Que empieza en 1. Pues esto sería la suma desde n igual a 0 hasta infinito de 1 entre 2 a la n menos el primer sumando. ¿Cuánto vale el primer sumando? Sería 1 entre 2 elevado a la 0, ¿no? Ese es el primer sumando, ¿no? Cuando n es igual a 0, ¿qué sumando tenemos? 1 entre 2 elevado a la 0. Ajá. ¿Y entonces qué nos queda? Pues ya sabemos que lo que está en rojo, en el paréntesis rojo, vale 2. Y 1/2 elevado a la 0, cualquier número elevado a la 0, ¿cuánto vale? 1. Entonces nos queda 2 menos 1, que es igual a 1. Y ven que hace ratito, al principio de la clase, aparecieron las sumas parciales de esta serie. Y dijimos que intuitivamente las sumas parciales de la 1 entre 2 a la n, ¿a dónde convergían? A 1. Y aquí ya se probó formalmente que la serie desde n igual a 1 hasta infinito, de 1 entre 2 a la n, debe de converger a 1. ¿Vale? Bueno, y otro ejemplo más, solo para aplicar la fórmula, o sea, para ver cómo se aplica. Tomamos aquí el ejemplo 2, es la serie desde n igual a 0 hasta infinito, de 1 entre pi elevado a la n. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es igual? Es igual a la serie desde n igual a 0 hasta infinito. Aquí no le hice nada, aquí creo que hice un paso de más. ¿Quién es la r? ¿Cuál sería en este caso la r? La r sería 1 entre pi. Recuerda que 1 entre pi se encuentra efectivamente entre menos 1 y 1. De hecho, se encuentra en el 0,1. ¿Va? Aplicamos la fórmula y nos termina quedando que esto es igual a 1 entre 1 menos 1 entre pi. Simplificando, esto es igual a pi entre pi menos 1. Ahí está el valor, ¿no? De la serie. Con este tipo de series, con las series geométricas, podemos calcular el valor explícito, el número, digamos, de la serie. Ajá. Pero solo con este tipo de series. Si introducimos otro tipo de series, a lo mejor iba a ser muy complicado encontrar el valor exacto de las series. ¿Va? Bueno, ahora, ya vimos dos ejemplos de series convergentes, ¿no? Porque el valor de la serie en estos dos ejemplos fue un número real. ¿Va? Vamos a ver un ejemplo de una serie que diverge a infinito. ¿Va? La prueba no es del todo formal, hay que hacer algunas otras cositas para que se vuelva formal, pero son detallitos que después vamos a formalizar, ¿vale? Pero me gustaría ya tener ahorita, desde este momento, ya tener un ejemplo de una serie que no converge a un real, sino que diverge a infinito. ¿Ok? Entonces, el siguiente ejemplo es un ejemplo de una serie que diverge a infinito. Después vamos a hacer el argumento formal, ¿vale? Ahorita nos vamos a quedar con este argumento que se puede formalizar, o sea, lo que se está haciendo aquí es prácticamente la demostración, es lo que hace Spivak, pero hay que pulir el argumento, ¿vale? Un poquito más. Pero vamos a quedarnos con esta idea. ¿Va? Bueno, ¿qué es lo que dice el ejemplo? Demostrar que la serie es de n igual a 1 hasta infinito, de 1 entre n, diverge a infinito. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que el límite, cuando n tiende a infinito, de la sucesión de sumas parciales, ¿cuál es la sucesión de sumas parciales? Esta, ¿no? Esta que estoy escribiendo. El límite cuando n tiene infinito de esta suma, ¿dónde se va? Se va a infinito. ¿Va? Bueno, ¿cómo lo vamos a probar? Vamos a hacer lo siguiente, chequen. ¿Quién es la serie de n igual a 1 hasta infinito?
de 1 entre n. Intuitivamente es 1 más 1/2 más 1/3, y aquí pongo un montón de términos, ¿no? de la serie. Pongo hasta el término 1 entre 16. Y lo que vamos a hacer es agruparlos de manera adecuada. Fíjense, el primer término de esta serie es 1. ¿Están de acuerdo que 1 es mayor o igual a 1/2? ¿Sí o no? ¿Sí, no? Después, el segundo término es 1/2. 1/2 es mayor o igual a 1/2. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, 1/3 más 1/4. ¿Estamos de acuerdo que es mayor o igual a 1/2? Bueno, si no estamos de acuerdo, observen que 1/3 más 1/4 queda por debajo de 1/4 más 1/4. ¿Quién es más grande? ¿1/4 o 1/3? 1/3 es más grande, ¿no? Entonces 1/3 más 1/4 queda por debajo de 1/4 más 1/4. Pero 1/4 más 1/4, ¿a qué equivale? A 1/2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces 1/3 más 1/4 efectivamente es mayor o igual que 1/2. Voy a borrar esta parte. Ahí está. Ahora, agrupamos ahora 4 términos. Fíjense, primero agrupamos uno, que fue el primer sumando. Después el segundo sumando lo dejamos solito. El tercer sumando, los siguientes 2 sumandos los agrupamos. Ahora los siguientes 4 sumandos los vamos a agrupar. Y vamos a notar que eso es mayor o igual a, de esos 4 sumandos, ¿cuál es el más pequeño? De 1/5, 1/6, 1/7 y 1/8, ¿cuál es el sumando más chiquito? Pues 1/8, ¿no? 1/8 es el sumando más pequeño de esos 4. Y entonces esto es mayor o igual a 1/8 más 1/8 más 1/8 más 1/8. Ajá. ¿Eso a qué es igual? Sumar 4 veces 1/8, pues nos va a dar 1/2. Y ahora agrupamos los siguientes 8 términos. Fíjense la secuencia que lleva. Primero es un término. Los primeros 2 no cuentan. Esos vamos a considerarlos como casos especiales. El de 1 y 1/2, esos no cuentan. Pero a partir de 1/3 y 1/4, agrupamos 2 términos. Después, 2 al cuadrado términos. Después, 2 al cubo términos, que son 8. Después seguiría 2 a la 4 de términos agrupamos, y así nos seguimos. Estos 8 términos, vamos a ver qué pasa con estos 8 términos. De esos 8 términos que tenemos aquí, al final, 1/20, 1/10, 1/11, hasta 1/16, ¿cuál es el más pequeño de esos 8 términos? 1/16, ¿estamos de acuerdo? Entonces, esa suma es mayor o igual a 1/16 más 1/16, 8 veces. Que esto es igual a 1/2. Y entonces, ¿qué tenemos? Pues que podemos seguir agrupando así. ¿Cómo seguiría? ¿Qué es lo que sigue? Pues agrupar, en vez de agrupar 8 términos, ahora vamos, o sea, 2 al cubo términos, ahora vamos a agrupar los siguientes 2 a la 4, 2 elevado a la 4 términos. Y después 2 a la 5 términos, y así sucesivamente. ¿Qué tenemos? Que esta serie, la serie es de n igual a 1 hasta infinito, de 1 entre n, queda por encima de la suma infinita de puros 1/2. Está sumando 1/2, más 1/2, más 1/2, una infinidad de veces. ¿Qué pasa si tú sumas una infinidad de veces una constante? Si tú sumas una infinidad de veces una constante, eso se va a infinito. Ajá. Y ese valor queda por debajo de la serie. Desde n igual a 1 hasta infinito, de 1 entre n. ¿Por qué estamos seguros que es un menor o igual? Por estas desigualdades que tenemos aquí arriba. ¿Ok? Y entonces, ¿qué se tiene? Pues que la serie desde n igual a 1 hasta infinito, de 1 entre n, se dispara a infinito, y tenemos entonces un ejemplo de una serie divergente. ¿Va? Este es el argumento que hace Spivak. Es formal, o sea, sí está bien, pero hay que argumentar algunos pasitos intermedios, ¿va? Hay que formalizar un poquito esa idea. Así lo hace Spivak, él dice que está bien la prueba, hay unos detalles que hay que pulir, pero los vamos a ver más adelante. De hecho, con los criterios que vamos a ver en las siguientes clases,
criterios para demostrar si una serie converge o no, vamos a probar en particular que esta serie, que se le conoce como la serie armónica, no lo puse, lo voy a escribir, esta serie es la serie armónica. Vamos a ver que formalmente que esa serie diverge a infinito, ¿va? Pero ahorita vamos a quedarnos con esta idea, de que con esta idea intuitiva, medio formal, de que esta serie diverge a infinito, ¿ok? Bueno, si hay dudas, díganme, por favor, ¿vale? Voy a bajamos tantito, y ahora vamos a ver dos propiedades básicas de las series convergentes. Y aquí entra en juego toda la teoría de sucesiones. Recuerden, una serie es el límite de una sucesión, la sucesión de sumas parciales, ¿no? Entonces, pues desde ahí ya se ve que toda la teoría de sucesiones, viendo que una serie es un límite de sucesiones, se ve que toda la teoría de sucesiones nos va a ser útil para estudiar las series convergentes. Bueno, lo primero que vamos a hacer es ver el criterio de Cauchy para series. Nosotros tenemos el criterio de Cauchy para sucesiones en general, ¿no? Una sucesión converge si y solo si es de Cauchy. Eso lo sabemos por el tema de sucesiones. Y sabemos que una sucesión es de Cauchy si y solo si para cada épsilon mayor que 0 hay un instante a partir del cual si tomamos dos números n y m mayores a ese instante, entonces la distancia de xn a xm se hace menor que epsilon. Esa es la definición de una sucesión de Cauchy, ¿no? Bueno, lo que vamos a hacer ahorita es ver qué significa eso. ¿Qué significa que una serie cumple el criterio de Cauchy? ¿Vale? Entonces, vamos para allá. Y ese va a ser nuestro primer teorema. Teorema 1. Criterio de Cauchy para series. ¿Qué es lo que dice? Vamos a considerar una sucesión xn, n igual a 1 hasta infinito, una sucesión de números reales. ¿Va? Bueno, ¿qué es lo que dice el teorema? El teorema dice que la serie desde n igual a 1 hasta infinito de xn converge si y solo si sucede lo siguiente. Para cada épsilon mayor que 0, existe un instante n épsilon tal que si n y m son mayores o iguales a n épsilon, y suponemos sin pérdida de generalidad que m es mayor que n, ¿qué va a pasar? Pues que el valor absoluto de la suma desde k igual a n más 1 hasta m de xk, eso en valor absoluto se hace menor que épsilon. Esta fórmula se ve muy rara, pero en el fondo lo que estamos diciendo es que la serie converge si solo si es una serie de Cauchy. Digamos esto en el contexto de series. Pero si nos paramos en un contexto más general, el de sucesiones a secas, cualquier sucesión, sabemos que una sucesión converge si y solo si es de Cauchy. Y en el fondo eso es lo que dice el teorema. Bueno, pues vamos a probarlo. Vamos a ver que efectivamente ahí en el fondo está el criterio de Cauchy. ¿Va? Bueno, voy a bajar tantito. A ver, déjame ver. ¿Qué es sin pérdida de generalidad? Bueno, alguien pregunta qué significa sin pérdida de generalidad. Bueno, es que aquí estoy suponiendo que la m es mayor que n. Ajá. Entonces uno podría decir, a ver, ¿y por qué no por qué no consideras el caso en que n es mayor que m o que m es igual a n? Por ejemplo, uno podría decir eso. Bueno, es que forzosamente, dados dos números reales n y m, debe pasar esto, ¿no? Bueno, dados dos números naturales, n y m, debe pasar que o m es mayor que n, o n es mayor que m, o m es igual a n. Fíjense que este caso, voy. Fíjense que este caso, ese último ni siquiera lo consideré. ¿Por qué? Porque es trivial. Ajá. ¿Qué pasa si sumas desde k igual a n más 1 hasta m? Con la hipótesis de que m es igual a n. En realidad, en ese caso, no está sumando ningún término. O sea, el caso en que m es igual a n, tu suma corre desde n más 1 hasta m. O sea, toma todos los naturales que están entre n más 1 y m. ¿Hay algún natural que cumpla esa hipótesis
con la condición de que m es igual a n? No, ¿verdad? No hay ningún natural que lo cumpla. Entonces esa suma se vuelve cero. Ajá. Por eso es que este caso, el caso en que m es igual a n, se omite, se quita ese caso. ¿Qué otras opciones, qué otras posibilidades hay? Pues que m sea mayor que n o que n sea mayor que m. Pero las dos son similares, son análogas, ¿no? Entonces basta, sin pérdida de genialidad, considerar solo una. El caso en que m es igual a n, colapsa y se hace cero. Ahí no vamos a estar sumando nada y pues cero es menor que epsilon. Ajá. Pues este caso también se quita y pues esta es la manera más simple de escribirlo, ¿no? En vez de escribir todos los casos, pues este es el principal, el más importante y lo dejamos escrito de esa forma. A ver, alguien preguntó, profesor, ahí XN sería una sucesión. XN es una sucesión. La XN es una sucesión que va a inducir una sucesión de sumas parciales y el límite de esa sucesión de sumas parciales es esta serie. La serie es de n igual a 1 hasta infinito de xn. Recuerden, para construir una serie, ¿qué tienes que tener? Tienes que tener una sucesión de antemano. Ya que tienes tu sucesión, vamos a escribir eso. Tienes una sucesión. Ajá. Esa sucesión, ¿qué induce? Una sucesión de sumas parciales, ¿no? Ahí está. Tú empiezas con una sucesión inicial, por decirlo de alguna manera. Y a partir de esa sucesión, construyes la sucesión de sumas parciales de dicha sucesión. Ajá. Y después, ¿cómo construyes? El siguiente paso, ¿cuál es? Construir el valor de la serie, ¿no? ¿Quién es el valor de la serie? Este límite, por definición, este límite cuando n tiene infinito de Sn. Entonces, para construir una serie, este es el camino que se tiene que seguir. Tomas una sucesión, te construyes la sucesión de sumas parciales y a la sucesión de sumas parciales le tomas el límite. Ajá. Ese es el procedimiento que se sigue para construir series. Ajá. ¿Va? Déjenme poner esto en un círculo o algo así. Ahí está. Es el camino que se sigue. Por eso es que estamos dando en el teorema una sucesión inicial. Porque esa sucesión da origen a la serie. Tomas la sucesión xn y esa sucesión da origen a las series de n igual a 1 hasta infinito de xn. ¿Va? Bueno, déjenme checar el chat. Vale, no, ¿de qué? A ver, entonces, vamos a probar este resultado. Bajo tantito. Ahí está. Vamos a considerar el enésimo término. Lo primero que vamos a hacer es fijarnos en el enésimo término de la sucesión de sumas parciales. ¿Cuál es el enésimo término de la sucesión de sumas parciales? Sn, ¿no? Sn es el enésimo término de la sucesión de sumas parciales. O sea, Sn, ¿quién es? Es la suma desde k igual a 1 hasta n de xk. Y lo que sigue es hacer una cadena de sí y solo sí, ¿va? Eso es lo que vamos a hacer. Así va a ser la prueba. Voy a bajar tantito, bajamos tantito. Ahí está bien. ¿Qué significa que las series de n igual a 1 hasta infinito de xn converjan? Eso por definición, ¿qué quiere decir? Que el límite, cuando n tiene infinito de Sn, converge. Pero una sucesión converge, sí, solo sí, la sucesión es una sucesión de Cauchy. Entonces tenemos que el límite cuando n tiene infinito de Sn converge, sí, solo sí, la sucesión Sn con n igual a 1 hasta infinito, esta sucesión es de Cauchy. ¿Qué significa que ser una sucesión de Cauchy? Una sucesión es de Cauchy, sí, solo sí, para toda epsilon mayor que 0, hay un instante n epsilon, tal que si n y m son mayores o iguales a n epsilon, con m mayor, aquí déjenme le quito el igual, mayor que n, con m mayor que n, entonces, ¿qué va a pasar? Pues que la distancia entre esos dos términos, la distancia de Sm a Sn,
esa distancia se hace menor que epsilon. Ahí lo único que hicimos fue usar la definición de sucesión de Cauchy, ¿eh? En este último sí, solo sí. Definición de sucesión de Cauchy. ¿Ok? Y ahora vamos a hacer un paréntesis, vamos a hacer una observación. Voy a bajar tantito. Vamos tantito. Y pregunta, ¿quién es Sn? ¿Quién es Sn? Ah, pues Sn es la suma desde k igual a 1 hasta n de xk. Pregunta, ¿quién es Sm? M. Es la suma desde k igual a 1 hasta m de xk. ¿Quién es entonces Sm menos Sn? Pues es quitar todos los términos que están, todos los términos de Sn, ¿no? Es quitar x1, x2 hasta xn. ¿Qué nos termina quedando? Nos termina quedando la suma desde k igual a n más 1 hasta m de xk. Y un diagramita que ilustra esta igualdad es el que aparece aquí abajo. Tienes a Sm, checa. Tienes a Sm, que es x1 más x2 más xn. Y aquí hay unos términos extra, ¿no? De xn, xm, hay otros términos. Ajá. ¿Y quién es Sn? Pues es x1 más x2 más xn. ¿Qué pasa cuando los restas? Cuando los restas, cuando haces la resta de Sm menos Sn, se termina yendo este término, x1 con x1 al restarlos. Aquí está la resta, ¿eh? El menos. Restas a x2 con x2, xn con xn, se cancelan y ¿qué te queda? Te terminan quedando todos estos términos, los que quedan aquí en medio. O sea, te termina quedando xn más 1 más xn más 2 hasta xm. Eso simplificado con la notación de sigma que nos dice que Sm menos Sn es igual a la suma desde k igual a n más 1 hasta m de xk. Y ahí está. Entonces, Sm menos Sn es esta suma. Y regresa, ese es un paréntesis, una observación que se hizo en medio de la cadena de sí y solo sí. Y entonces, de este último sí y solo sí, que escribimos, pasamos al siguiente sí y solo sí. Esto es equivalente, y eso es a lo que queríamos llegar. Esto es sí y solo sí. Para cada epsilon, existe un instante n epsilon, tal que si n y m son mayores a n epsilon, con m mayor que n, entonces el valor absoluto de la suma desde k igual a n más 1 hasta m de xk se hace menor que epsilon. Y eso es a lo que queríamos llegar, ¿no? Eso es lo que dice el teorema, que una serie converge, sí y solo sí, pasa esto que está de color rosita, ¿no? Esto último que dijimos. ¿Y cómo se hizo la prueba? Pues se usó la definición de sucesión convergente y el hecho de que una sucesión converge, sí y solo sí, es de Cauchy. Eso es lo que se hizo. Vamos a ver la prueba. Vamos a ver la prueba nuevamente. Subo tantito. Fíjense cómo empezó la prueba. Empezamos preguntándonos qué significa que una serie converge. Ah, no, acá abajito. Voy a bajar. Ahí está. ¿Qué significa que una serie converja? ¿Eso es por definición? ¿O eso es sí, solo sí? El límite cuando n tiene infinito de Sn converge. Una sucesión converge, sí y solo sí, es de Cauchy. Es un teorema de sucesiones. Para que una sucesión converge, sí y solo sí es de Cauchy. Y eso es lo que estamos aplicando. Entonces aquí se vale el sí y solo sí. ¿Y qué es por definición una sucesión de Cauchy? Pues aquí está, estamos escribiendo la definición simplemente. Para cada epsilon existe un instante a partir del cual la distancia de Sm a Sn se hace menor que epsilon. Ajá. Y lo que estamos haciendo es escribir de otra forma la condición de Cauchy. Porque Sm y Sn son sucesiones de sumas parciales. Entonces eso nos permite hacer un poquito de álgebra. ¿Cuál álgebra? Pues la que hicimos aquí abajo. Esta algebrita. Y concluir, pues que Sm menos Sn, ¿qué es? Sm menos Sn es esta suma. La suma es de k igual a n más 1 hasta m de xk. ¿Va? Y conclusión, bueno, pues que la condición de Cauchy, sabemos que nos dice que para todo epsilon,
existe un instante n epsilon, tal que si n y m son mayores o iguales a n epsilon, con m mayor que m, la distancia de Sm a Sn es menor que epsilon. Sí, eso dice, pero podemos escribirlo de la siguiente manera. Para cada epsilon mayor que 0, existe un instante n epsilon, tal que si n y m son mayores que n epsilon con m mayor que n, entonces este valor absoluto se hace menor que epsilon. ¿Cuál es la diferencia entre el último y el penúltimo renglón? Pues el final, lo último que dice, ¿no? La distancia de Sm a Sn le escribimos como este valor absoluto. Como el valor absoluto de la suma desde k igual a n más 1 hasta m de xk. Pero en realidad esos dos valores son los mismos. Este y este son el mismo, solo que están escritos de diferente manera. Eso es todo. Pero estamos diciendo lo mismo. Y en el fondo ese es el criterio de Cauchy. Porque de ahí de eso nos ayudamos, ¿no? Del criterio de Cauchy. En algún momento dijimos que Sn es una sucesión de Cauchy. Y lo que hicimos fue desarrollar la definición de sucesión de Cauchy. Y se acabó. ¿Vale? Si está bien. ¿Hay dudas? Si hay dudas, díganme, por favor, ¿va? Voy a bajar tantito. Bajamos. Y entonces, bueno, déjenme subir tantito. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que se probó? Que pues una serie converge. Una serie converge. Sí, solo sí, para cada epsilon mayor que 0, hay un instante, tal que si tomas dos naturales, n y m, mayores o iguales a n epsilon, con m mayor que n, entonces, el valor absoluto de la suma desde k igual a n más 1 hasta m de xk se hace menor que epsilon. Eso intuitivamente, ¿qué nos está diciendo? Intuitivamente, ¿qué nos dice eso? Que cuando sumas los últimos términos, o sea, tienes tu serie. Aquí tienes tu serie, vamos a escribir algo aquí. Tienes x1 más x2 más xn epsilon más xn epsilon más 1 xn, xm. Cuando haces la suma de los últimos términos, la suma de los últimos términos es despreciable. O sea, puede ser tan chica como tú quieras. Los últimos términos, a partir de cierto momento, se hacen menores que epsilon. Ajá. Los últimos sumandos son muy, muy chiquitos. Ajá. Realmente lo que suma, lo que contribuye a la serie, quizás son los primeros términos. Los últimos sí contribuyen, pero son valores muy, muy pequeños. ¿Ok? Esa idea nos lleva al siguiente resultado. Voy a bajar tantito. Al teorema 2. ¿Qué dice el teorema 2? Bueno, vamos a leerlo. Tenemos una sucesión, ¿no? De números reales. Cxn con n igual a 1 hasta infinito. Una sucesión de números reales. ¿Qué dice el teorema? Bueno, si la serie desde n igual a 1 hasta infinito de xn converge, entonces el límite cuando n tiene infinito de xn es igual a 0. Eso tiene un poquito de lógica, porque si vas a sumar infinitos términos, no puedes sumar infinitos términos que sean de magnitud muy grande. O sea, no puedes hacer una suma de muchos unos, por ejemplo, o 2 más 2 más 2 más 2 más 2. No puedes hacer eso. ¿Por qué? Porque al sumar esos infinitos términos, tu suma infinita va a crecer tanto como quieras. Se va a disparar a infinito. Ajá. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Que para que una serie converja, para que una suma infinita de un valor real, los últimos términos de la sucesión que induce a esa serie deben de hacerse tan pequeños como queramos. Formalmente, este límite debe de valer 0. ¿Va? Entonces, vamos a hacer la prueba. Esta prueba depende del teorema anterior, del criterio de Cauchy para series. Entonces, bueno, vamos a hacer su demostración. Bajo tantito. Aquí. Ahí está. Vamos a hacer la prueba. Vamos a suponer, pues, que la serie es de n igual a 1 hasta infinito, de xn converge. ¿Ok? Y vamos a tomar epsilon mayor que 0. Un número epsilon mayor que 0 arbitrario. ¿Por qué? ¿Por qué tomamos este epsilon mayor que 0? Porque queremos probar un límite, ¿no? Queremos probar que el límite cuando n tiene infinito de xn se va a 0, ¿no?
Entonces vamos a ocupar la definición de sucesión convergente. Vamos a dar una épsilon arbitraria y vamos a encontrar que existe un instante n épsilon, tal que a partir del cual los valores absolutos de xn a 0 se hacen menores que épsilon. Creo que alguien prendió el micrófono. ¿Podrían apagarlo, por favor? Vamos a ver. Aquí está. Ya lo apagó. Ah, bien. Ahí está. No hay lío. Bueno. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, pues vamos a aplicar el criterio de Cauchy. ¿Nosotros qué sabemos? Que la serie es de n igual a 1 hasta infinito de xn converge. ¿Va? Damos una epsilon mayor que 0 arbitraria. Por el teorema 1, ¿nosotros qué sabemos? Por el teorema 1 sabemos que existe un instante n épsilon tal que si n y m son mayores o iguales a n épsilon con m mayor a n, entonces el valor absoluto de la suma desde k igual a n más 1 hasta m de xk, eso en valor absoluto se hace menor que epsilon. Eso por el criterio de Cauchy para series, que es el teorema que acabamos de probar, el pasado. Ajá. Ahora, esto es válido para cualesquiera m y n que sean mayores o iguales a n epsilon, con la condición de que m sea mayor que n. En particular, estamos de acuerdo que esto va a ser válido si nos tomamos la m igual a n más 1. Estamos de acuerdo que n más 1 es mayor que n. Ajá. Entonces, si nos tomamos a m de esa forma, ¿qué tenemos? Tenemos que la suma, desde el valor absoluto de la suma desde k igual a n más 1 hasta m, pero ¿quién es m? M es n más 1. De los xk se hace menor que epsilon. ¿Esa suma quién es? Está sumando todos los términos que corren, donde el índice corre desde n más 1 hasta n más 1. ¿Qué términos son? Pues solo hay uno. Es xn más 1. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que el valor absoluto de xn más 1 en valor absoluto se hace menor que epsilon, con la condición de que la n sea mayor o igual a n epsilon. O sea, si la n es mayor o igual a n epsilon, ¿qué pudimos concluir? Que el valor absoluto de xn más 1 menos 0 se hace menor que epsilon. Pregunta, ¿cómo tomamos a la epsilon? La epsilon fue un número arbitrario, fue cualquier número positivo. ¿Y qué probamos? Bueno, y entonces, ¿eso qué prueba? Eso prueba que el límite, cuando n tiene infinito de xn, vale 0. ¿Vale? Ahí está la prueba. Y usamos la definición de que una sucesión converja. Porque dimos una epsilon mayor que 0, la que sea, y demostramos que existe un instante n epsilon, tal que si la n es mayor o igual a n epsilon, entonces la distancia de xn más 1 a el límite que proponemos, que en este caso es 0, esa distancia se hace menor que epsilon. ¿Ok? Entonces, conclusión, el límite cuando n tiene infinito de xn vale 0. Conclusión de este teorema, bueno, si tenemos una serie convergente, la sucesión que da origen a esa serie debe de converger a 0. Y se dan cuenta en los ejemplos que dimos de series convergentes. Sí, ahí voy. Ahorita la conecto. Sí, voy. Gracias. Si tenemos una serie convergente, la sucesión que da origen a esa serie debe de converger a 0. En los ejemplos de series convergentes que vimos arriba, voy a subir tantito. Por ejemplo, la geométrica, ¿no? Voy a subir tantito. Aquí está. Esta serie vimos que converge, ¿no? La serie es de n igual a 0 hasta infinito de r a la n. Vimos que converge, ¿no? ¿A dónde converge la sucesión que da origen a esa serie? O sea, ¿a dónde converge esta? El límite cuando n tiene infinito de r a la n. Ese límite sabemos que converge a 0. Voy a subir nuevamente. Subimos. Y el otro ejemplo. El otro ejemplo era esta serie, ¿no? La serie es de n igual a 1 hasta infinito de 1 entre n por n más 1.
Esa serie vimos que converge. ¿Cuál es la sucesión que da origen a esta serie? La 1 entre n por n más 1, ¿no? Y esa sucesión a dónde converge cuando n tiene infinito. Sabemos por cálculo 1 que esa sucesión converge a 0. Entonces, cualquier serie que tú encuentres convergente, forzosamente, la sucesión que da origen a esa serie debe de converger a 0. Siempre. Siempre va a pasar eso, ¿vale? Bajo tantito. Ahorita conectamos esto. Bajamos. Ahí está. Y una observación. El regreso no es válido. ¿Por qué? Porque tenemos el ejemplo de la serie armónica. Ya comentamos y hicimos una prueba de que la serie es de n igual a 1 hasta infinito, de 1 entre n, diverge a infinito. Ajá. Esta diverge a infinito. Pero una pregunta. ¿Qué pasa con el límite cuando n tiene infinito de 1 entre n? Ese límite se va a 0. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Vamos a escribir aquí, vamos a poner un diagramita aquí. Que la serie es de n igual a 1 hasta infinito de xn converja, que esto sea un real, implica que este límite debe valer 0. Pero el regreso no es válido. El regreso no es válido. Que una sucesión converja a 0 no nos garantiza que la serie inducida por esta sucesión vaya a converger. Ejemplo, la armónica. La armónica es un ejemplo clásico, ¿no? La sucesión converge a 0, pero su serie, la serie es de n igual a infinito de 1 entre n, se va a infinito. ¿Ok? Bueno, entonces tenemos este resultado y nos sirve también para demostrar que ciertas series no convergen. Y aquí viene un ejemplo muy, muy sencillo de cómo se aplica este último resultado. Voy a bajar tantito y voy a conectar. Ahí está. Listo. Ya no se va a apagar. Bien. Entonces, vamos a hacer un ejemplo muy sencillo del teorema anterior. Dice, demuestra que las siguientes series no convergen. Vamos a demostrar que las siguientes series no convergen. ¿Cuáles son esas series? Inciso A, la serie es de n igual a 1 hasta infinito, de 1 más 1 entre n cuadrado. Inciso B, la serie es de n igual a 1 hasta infinito, de n más 1 entre n. Inciso C, la serie es de n igual a 1 hasta infinito, de 2 a la n. Queremos demostrar que esas series no convergen. ¿Qué podemos hacer? Pues vamos a fijarnos en las sucesiones que dan origen a cada una de esas series. Por ejemplo, para el inciso A, ¿cuál es el enésimo término de la sucesión del inciso A, de la serie del inciso A? 1 más 1 entre n cuadrada, ¿no? Vamos a tomarle el límite cuando n tiene infinito. ¿A dónde tiende? Este límite, por cálculo 1, sabemos que ese límite vale 1, el cual es distinto de 0. De ese hecho, podemos concluir que la serie del inciso A no converge. ¿Por qué? ¿Por qué podemos concluir eso? Pues por el teorema anterior. Justo eso es lo que dice el teorema anterior. Para que una serie, si una serie converge, entonces el límite del enésimo término debe de valer 0. Ajá. Entonces, si el límite del enésimo término es distinto de 0, la serie no va a converger. ¿Ok? Y eso es lo que estamos haciendo, eso es lo que estamos usando en este ejemplo. El enésimo término, ¿a dónde converge? A 1, que es distinto de 0. Para el inciso B, ¿cuál es el enésimo término? Es n más 1 entre n. ¿Qué pasa si le tomamos el límite? Su límite es 1, y 1 es distinto de 0, no va a converger la serie del inciso B. Y la serie del inciso C, la serie es de n igual a 1 hasta infinito, de 2 a la n. ¿Cuál es su límite? Su límite, cuando n tiene infinito de 2 a la n, ni siquiera tiene límite real. Su límite es infinito, diverge a infinito. Es un hecho que es distinto de 0, y entonces la serie del inciso C tampoco converge. ¿Va? Así es como se aplica este resultado. Si tú quieres ver que una serie no converge, toma el enésimo término de la serie, le toma su límite, y si ves que es distinto de 0,
entonces es un hecho que esa serie no va a converger. ¿Ok? Bueno, ese es un teorema. Otro teorema es la operatividad con las series. Las series son límites, al final de cuentas, límites de sucesiones. Y nosotros sabemos que las sucesiones se portan bien con las operaciones de funciones, ¿no? Suma de sucesiones, producto. Bueno, permítanme tantito, alguien pregunta algo que es importante, profesor. Entonces, todas las series, si convergen, no. Hay un detallito aquí. Dice, profesor, entonces todas las series, si convergen a cero, me estoy confundiendo. No, lo que pasa, voy a subir. Una cosa es la serie y otra cosa es la sucesión que da origen a la serie. Vamos a escribir en este cachito. Por ejemplo, aquí tenemos esta serie. La serie desde n igual a 1 hasta infinito de xn. ¿Qué sucesión da origen a esta serie? Es lo que decíamos hace ratito. ¿Qué sucesión da origen a esta serie? Pues la xn, ¿no? En este caso, así como denotamos las cosas, la sucesión xn da origen a esta serie. ¿Por qué? Porque esta serie se obtiene de sumar todos los términos de la xn. Entonces, lo que está diciendo el teorema es que si la serie converge, o sea, si esa serie nos da un número real, por ejemplo, la geométrica, ¿a dónde convergió? A 1 entre 1 menos r, ¿no? Que eso es un hecho que es distinto de 0. Por ejemplo, en la geométrica. O la primera que vimos, que fue 1 entre n por n más 1. Esa convergió a 1, si no mal me equivoco. La serie puede converger a otro valor, pero la sucesión que da origen a la serie, es la que debe de converger a 0. Eso es lo que dice el teorema. Si tu serie converge, si la serie es de n igual a 1 hasta infinito, converge, entonces la sucesión que da origen a esa serie debe de converger a 0. Recordemos uno de los ejemplos que hicimos. Piensen, por ejemplo, en la serie desde n igual a 0 hasta infinito de r a la n. ¿Esa dónde convergía? Esa converge a 1 entre 1 menos r. ¿Estamos de acuerdo? Esa converge a 1 entre 1 menos r. Este número es un hecho que es distinto de 0. Ajá. ¿Y cuál es la sucesión? ¿Cuál es el límite de la sucesión que da origen a la serie? R a la n. Le tomamos el límite a R a la n y esa sucesión sí converge a 0. Entonces, tenemos el ejemplo de la geométrica, ¿no? La serie es de n igual a 0 hasta infinito de R a la n. Esa donde converge, ya hicimos el cálculo y vimos que esa serie converge a 1 entre 1 menos r. Ajá. La sucesión que da origen a esa serie es la r elevado a la n. Esa sucesión es la que debe de converger a 0. Eso es lo que nos dice el teorema. Vamos a subrayarlo. Ahí está. Que la serie converja implica que la sucesión xn converge a 0. Pero eso no quiere decir que la serie vaya a valer 0. Eso no es lo que está diciendo. ¿Vale? Si está bien, si hay dudas, díganme, por favor, ¿va? Vale. Todo esto tiene que ver con el principio de la clase, ¿eh? Todo esto, déjenme subir tantito, de cómo se construye una serie. O sea, todo esto tiene que ver con cómo se construye una serie. O cómo se construye una sucesión de sumas parciales. Recuerden que a partir de una sucesión, si tienes una sucesión xn, nos podemos construir la sucesión de sumas parciales de xn, la cual es otra sucesión. O sea, a partir de una sucesión estás construyendo una nueva sucesión, la sucesión de sumas parciales. ¿Y cuál es la sucesión de sumas parciales? Bueno, el enésimo término se obtiene de sumar los primeros n términos de la sucesión original. Aquí lo que estamos haciendo es sumar los primeros n términos
de la sucesión original. Y entonces, ¿qué tenemos? Ok, empezaste con tu sucesión xn. Y con esa sucesión xn construiste la sucesión de sumas parciales. Son dos sucesiones distintas. Esta sucesión es distinta a esta sucesión. Una se construye a partir de la otra, sí, eso es un hecho, pero son sucesiones distintas, ¿ja? Y por lo tanto no tienen por qué tener el mismo límite, ¿ja? Después, la sucesión de sumas parciales, al tomarle el límite, voy a bajar tantito, aquí está. ¿Quién es este numerito? ¿Quién es la serie desde n igual a 1 hasta infinito de xn? Es el límite cuando n tiene infinito de Sn, el límite de la sucesión de sumas parciales, inducida por xn. Pero toda esta construcción inicia dando una sucesión de antemano. Das una sucesión xn de números reales, te construyes la sucesión de sumas parciales, y a la sucesión de sumas parciales le tomas el límite. Ese límite es la serie desde n igual a 1 hasta infinito de xn. ¿Va? Entonces, a un valor converge la serie y a otro valor distinto debe de converger la sucesión xn. Y el teorema, el último teorema que vimos, voy a bajar. El último teorema que vimos nos está diciendo que si la serie converge, si la serie es de n igual a 1 hasta infinito de xn converge, entonces la sucesión que da origen a esta serie, ¿cuál es la sucesión que da origen a esta serie? La xn. La sucesión xn debe de converger a 0. ¿Ok? Eso es lo que está diciendo el teorema y solo es una implicación. ¿Ah? Serie convergente implica que el límite cuando n tiene infinito de xn se va a 0. El regreso, ya vimos que no es válido. El ejemplo, la armónica, ¿no? La armónica es una serie que diverge a infinito, pero cuando te fijas en su enésimo término y le tomas el límite, ese enésimo término se va a 0. ¿Ok? Bueno, entonces, ahí está. Pasamos a la operatividad de series, que yo creo que con esto acabamos la clase de hoy. Vamos a ver la parte operativa y terminamos, ¿va? La clase de hoy. ¿Qué es lo que dice? Operatividad con series. Bueno, ¿qué dice el teorema? Vamos a empezar con dos sucesiones de números reales. Vamos a tomar una sucesión xn y una sucesión yn, sucesiones de números reales, y vamos a tomar un valor lambda, un número real, ¿no? Inciso A. ¿Qué es lo que dice el inciso A? Si la serie de xn converge y la serie de yn converge, entonces la serie de xn más yn converge, y además la serie de xn más yn es la serie de xn más la serie de yn. ¿Eso a qué suena? El inciso A, ¿a qué suena? A que el límite de la suma es la suma de los límites, ¿no? Y tiene sentido esto. ¿Por qué? Porque una serie es un límite de una sucesión especial, ¿no? La sucesión de sumas parciales. Entonces tiene sentido que el resultado que es válido para cualquier sucesión, si xn converge y n converge, xn más yn converge y el límite de la suma es la suma de los límites, ese resultado que se vale en general para cualquier par de sucesiones convergentes, sea válido también para series, ¿no? Y inciso B, si la serie converge, la de xn, y lambda es un escalar, ya lo mencionamos acá arriba, entonces la serie de lambda xn converge, y además la serie de lambda xn es igual a lambda por la serie de xn. ¿Eso a qué suena? A que si tienes una sucesión y le multiplicas una constante, una sucesión convergente, y le multiplicas una constante, la sucesión sigue convergiendo y el límite saca a la constante, ¿va? Y otro inciso más. Tómate un natural fijo. Vamos a ponerle aquí fijo. Tómate un K, un número natural fijo. Entonces, la serie desde n igual a 1 hasta infinito de xn converge, sí y solo sí, la serie es de n igual a k más 1 hasta infinito de xn converge. O sea, quítale a la serie los primeros k términos
y la convergencia se sigue preservando. O sea, la convergencia, lo que nos está diciendo este resultado, el inciso C, es que la convergencia de la serie no depende de los primeros K términos, donde K es un natural. Tú quítale los primeros 5 términos, los primeros 6, los primeros 500 términos, son una cantidad finita. Quítaselos y la convergencia o divergencia se sigue preservando. Si converge, converge con esos primeros términos o sin esos primeros términos. ¿Vale? Eso es lo que nos dice el inciso C. Le quitas los primeros K y no pasa nada. Converge con ellos o converge sin esos términos. ¿Vale? Vamos a hacer la prueba, pero la prueba es muy sencilla porque esta prueba depende del teorema general, el de límites de sucesiones, ¿vale? Aquí estamos trabajando con un caso particular de límites, ¿vale? Vamos a hacer la prueba, es muy, muy sencilla. Va. Inciso A. ¿Qué vamos a suponer? Vamos a suponer que la serie es de n igual a 1 hasta infinito de xn y que la serie es de n igual a 1 hasta infinito de yn convergen. ¿Ja? Esas dos series convergen. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Quién es la serie de n igual a 1 hasta infinito de xn más yn? Por definición, ¿quién es esta serie? Es el límite cuando n tiene infinito de la suma es de k igual a 1 hasta n de xk más yk. ¿Va? Ahora, antes de tomar el límite, voy a borrar aquí este límite y voy a borrar este límite. ¿Estamos de acuerdo? Que aquí tenemos sumas finitas. Tenemos la suma desde k igual a 1 hasta n, y nosotros sabemos, por álgebra elemental, por superior 1, que la suma desde k igual a 1 hasta n de xk más yk es igual a la suma desde k igual a 1 hasta n de xk más la suma desde k igual a 1 hasta n de yk. Eso es válido para cada n natural. Le tomamos el límite, así le tomamos el límite, y seguimos teniendo lo mismo, ¿no? Porque es la misma, estamos hablando de la misma sucesión, ¿no? Entonces, tenemos esto, pero sabemos que el límite de la suma es la suma de los límites, y justo se va a aplicar en esta igualdad. Límite de la suma. Tenemos dos sucesiones aquí. Tenemos la sucesión suma desde k igual a 1 hasta n de xk, o sea, las sumas parciales de xk, y tenemos la sucesión de sumas parciales de la yk. Sabemos que cada una de ellas converge. Entonces, el límite de la suma se convierte en la suma de los límites. Límite cuando n tiene infinito de esta suma, la de xk, más el límite cuando n tiene infinito de la suma de yk. Pero eso por definición es las series de n igual a 1 hasta infinito de xn, más las series de n igual a 1 hasta infinito de yn. Y entonces, ¿qué tenemos? ¿Con qué serie empezamos? Con las series de n igual a 1 hasta infinito de xn más yn. ¿Y a qué llegamos? Con esta cadena de igualdades, llegamos a que eso es igual a las series de n igual a 1 hasta infinito de xn, más las series de n igual a 1 hasta infinito de yn. Que es justo lo que queríamos probar en el inciso A. Que la serie de la suma es la suma de las series. ¿Va? Inciso B. El inciso B, pues el inciso B es mucho más sencillo. Vamos a suponer que la serie desde n igual a 1 hasta infinito de xn converge. ¿Y entonces qué tenemos? Pues otra vez, serie de n igual a 1 hasta infinito de lambda xn, que es una serie, por definición es un límite. Por definición sabemos que es el límite cuando n tiene infinito de la suma desde k igual a 1 hasta n de lambda xk. Antes de tomar el límite, tenemos una suma finita. Y nosotros sabemos que las constantes salen de las sumas finitas. Y sabemos también que las constantes salen del límite. Entonces nos queda lambda por el límite cuando n tiene infinito de la suma desde k igual a 1 hasta n de xk. Al tomar el límite, ¿eso que nos da? Lambda por la serie desde n igual a 1 hasta infinito de xn. Y obtenemos esta igualdad. Que la serie es de n igual a 1 hasta infinito de lambda xn. Nos fijamos en la cadena de igualdades. Todo esto es igual a lambda por la serie es de n igual a 1 hasta infinito de xn. Y el inciso C se queda como un ejercicio para ustedes. Es un ejercicio muy, muy sencillo. O sea, básicamente lo que dice es que la convergencia o la no convergencia de una serie no depende de los primeros términos. Tú le puedes quitar los primeros 100 términos a tu serie.
y no importa. Esa le quita los primeros 100 términos, los primeros 500 términos, los primeros 2 términos, y esa serie converge o no converge, la convergencia o no convergencia sigue siendo equivalente a la convergencia o no convergencia de esa serie con todos sus términos, con esos términos que le quitaste. Ajá. Entonces, bueno, el inciso C se queda como un ejercicio para ustedes, el inciso A y el inciso B ya los probamos, el inciso C queda como ejercicio, y bueno, yo creo que hasta aquí le dejamos. ¿Qué es lo que sigue? Les comento qué es lo que tenemos que ver después. Tenemos que ver teorema de la convergencia. Bueno, ahorita contesto la pregunta. Tenemos que ver teorema de la convergencia monótona, recordarlo, porque ese resultado es clave para enunciar uno de nuestros primeros criterios para probar que una serie converge. El criterio se le conoce como el primer teorema de comparación de series, de series convergentes y divergentes. Y este teorema, este que está subrayado en amarillo, depende de los teoremas de la convergencia monótona. ¿Ok? Entonces, bueno, eso es lo que sigue. Después ver el segundo teorema de comparación y criterio de la raíz, criterio del cociente para series. Así déjenme checo el chat. La última igualdad del B es por definición, ¿verdad? Si no me equivoco, sí. La última igualdad es por la definición de una serie. Exactamente. Va. Entonces, bueno, hasta aquí le dejamos. Cualquier duda que tengan me pueden mandar un correo. Cualquier duda de su examen, recuerden a qué correo me tienen que mandar todo. Es que el otro correo no lo reviso, ¿vale? Mándenme al correo de Hotmail. Es el que aparece en la página de la facultad. Mándenmelo a ese correo y le respondo lo antes posible, ¿vale? Si tienen dudas de su examen o dudas de los temas, díganme y por correo lo checamos, ¿va? Bueno, voy a cortar la transmisión y continuar resolviendo dudas.